Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hacer plomadas corredizas redondas. Espectacular. ¿De qué manera las hice? Bueno, en este caso decidí trabajar con yeso, que la verdad que quedan al 99% exactamente igual a las plomadas que compramos. Son muy prolijas. En definitiva vamos a trabajar con yeso, para que sepan. El yeso está aproximadamente, yo lo pagué 40 pesos el kilo, así que la verdad que un molde hoy en día, el más conocido que está a la venta, sale 2000 pesos para redondear una cifra. También podemos hacer las plomadas que querramos. Alguna otra cosa que nos ocurra en la cabeza, bueno, moldeamos y ya está. Es súper fácil de utilizar. Aclaro que no soy experto en yeso, no trabajo nunca con yeso. Hice 3 moldes, 4 para ser preciso. El primero no me salió, la verdad que se me secó muy rápido. Pero bueno, el primero no te va a salir, pero ya el segundo te va a salir bien. Y yo te voy a mostrar cómo, siguiendo mis pasos, cómo vas a poder hacer tu propio molde para distintas plomadas. En este caso vamos a hacer las redondas. Seguime. Para que vean bien, estos son los resultados. La comprada y las que nos queda. Para que vean que hay mucha diferencia no hay entre las que compramos y las que estoy haciendo yo en este momento con los moldes con yeso. Los vamos a hacer en 2 piezas. Pueden utilizar como molde para contener el yeso cartón, lo pegué con silicona, lo recorté en partes iguales, hice un cubo para que pueda entrar, ¿no es cierto?, la plomada. En este caso voy a usar un tupper. Lo que vamos a hacer es preparar el yeso. Yo voy a usar una taza. Voy a colocar un poquito de agua, un poquito más ahí. La verdad que las proporciones, no sé, mejor que sobre y no que falte, muchacho. Porque esto una vez que fragúa y se seca, sonamos. Y bueno, acá tenemos el yeso. Yo voy a ir echando y revolviendo ahí. Para que se den una idea, mientras van revolviendo, no tiene que quedar ni muy líquido ni tampoco muy duro. O sea, van revolviendo, el yeso va absorbiendo el agua y se va endureciendo. Si le agregamos más yeso, ¿no es cierto?, al agua, lo que vamos a lograr es que se seque más rápido y después no los podamos trabajar. Así que no quede líquido, que quede algo cremoso, ¿no es cierto? Voy revolviendo. Vamos a esperar que vaya tomando forma. No tengan miedo, no le agreguen de más. Esto se va a ir secando, de a poco va a ir fraguando. Lo voy a dejar reposando en el tupper, ¿no es cierto? Ok. Lo que vamos a hacer es llenar hasta la mitad del recipiente que vamos a usar. Ahora vamos a ir golpeando sin enchastrar nada, para que salga todas las burbujitas, se vaya acomodando. Bueno, vamos a utilizar una plomada de 90 gramos, en este caso redonda, con el agujero hacia arriba. La vamos a hundir hasta la mitad, con el agujero hacia arriba hacia la mitad, ¿no es cierto? Vamos a esperar que no se nos hunda, ¿no es cierto? Ahí está para trabajar, pues si no, lo que vamos a hacer es que se nos hunda si está muy líquida. ¿Ven? Miren, ahí hasta la mitad. La centramos bien y hacemos tope hacia el fondo con el rayo de bicicleta. Y ahora esperamos que se seque un poquito más. ¿Ven cómo queda? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar, no sé, un pincel, lo que ustedes quieran. Yo tengo esto. Y le vamos a hacer una especie de agujero, una abertura, para que una la pieza que va a ir arriba. La vamos a hacer en las 4 esquinas. ¿Bien? No muy profundo. Esto es paciencia, muchachos. Pero créanme que les va a salvar
la vida. Bueno, a los pobres como nosotros, como a mí, con 40 pesos, hermano, ¿qué querés? De paso nos entretenemos, hacemos un poco de manualidades. No se preocupen por el desnivel, que cuando echemos la otra parte de yeso se va a moldar y se va a acoplar. Bueno, gente, mientras estoy preparando otra vez el yeso para terminar, vamos a tomar aceite de cocina y un pincel y vamos a ir pasándole a la plomada, a toda la superficie, para que el yeso que le vamos a vertir a continuación no se pegue. Le ponemos ahí un poquito en los agujeritos, de esta manera. Y bueno, esto es un poco engorroso, pero créanme que es la mejor manera para hacer plomadas caseras, tanto pasantes como las otras comunes, sin gastar un sope. En esos moldes caros, en las casas de pesca que por ahí se le va la mano, vamos a ser honestos, estos vecinos que hacen un quilombo bárbaro. Le voy a comprar un timbre, me andan con la campanita, será posible. Bueno, ahí quedó pintadito, no sé si se alcanza a ver, ahí el brillo, con el aceite de cocina, y ya tenemos nuestro yeso listo para vertirlo. Así que sin miedo lo vertimos hasta tapar todo. Golpeamos un poquito ahí. Ok, ahora vamos a retirar sin miedo. Va a ir saliendo. Habría que dejarlo secar un poquito más, pero bueno, hoy corro con los tiempos. Ahí nos quedaría el molde. Ven que se desprende todavía un poquitito, pero bueno. De este lado vamos a sacar el alambre despacito, ahí. Así ya queda marcado, ¿cierto? Y ahora lo vamos a separar. Voy a retirar el rayo de bici. Voy a agarrar un cúter. Yo acá veo donde está marcado. Apenas voy a ir con cuidado. Pero esto se tendría que abrir solito. Bueno, vamos a sacar el plomo. Miren qué fácil sale. Bueno, como verán ahí se me quebró lo que quise hacer, pero bueno, quedaron estas dos ranuras y ahí nos quedarían las dos piezas, ¿no es cierto? ¿Cómo lo abren? Debe volver la pieza. De todas formas, cuando quieran hacer así o de otra forma, no le va a encastrar y se van a dar cuenta porque se une solito, fácil. Mira, acá tengo otra redonda. Ven que encastra. ¿No se sale? Si lo quiero poner así no va a entrar. Si lo quiero poner así no va a entrar. Y ahí encastra perfecto. Bueno, tomamos como referencia ese punto. Por acá vamos a vertir el plomo, así que lo que voy a hacer es empezar a hacer un agujero. Vamos a apretar con cuidado, vamos a trabajar con cuidado y vamos a empezar a hacer un agujero ahí, ¿cierto? Y acá es donde vamos a vertir el plomo. Esto lo vamos a hacer nosotros, con paciencia. Pueden usar un cuchillo, lo que tengan a disposición. Todo sirve. Y vamos a dejar una marquita de este lado que vamos a hacer como un respiradero para que salgan los gases, porque si no, no se va a hacer la plomada. Así que le voy a hacer otra marca. Entonces ya sabemos cómo va esto.
quedaría así. No sé si se alcanza a ver, ahí. Vamos a tomar un cúter y con cuidado vamos a ir marcando y quitando yeso. Que aquí va a pasar el plomo fundido. Con un pincel vamos limpiando un poco. Si esto no está seco y tiene humedad, lo que va a pasar es que cuando fundan el plomo y lo viertan en el molde, va a empezar a burbujear de una manera impresionante y no se le va a hacer la plomada. La verdad que quedan espectaculares las plomadas, quedan súper prolijas, no tenemos que andar renegando, usando boludeces. Con 40 pesos y con ganas, te haces un molde, te haces un flor de molde. Recuerden que esto van las dos caras, en las dos piezas, así que no hace falta que lo hagan muy grande. A ver si se ve. Ahí. Cuando vertimos el plomo, los gases van a salir por este lado, porque esto va a trabajar a presión. No soy experto, como digo, con yeso, pero la verdad que pasé plomada, va como trompada esto. Ya tenemos las dos piezas. Esto va a tardar 2 días en secarse. Lo que voy a hacer es mostrarles cómo se funde con este otro, que ya lo tengo hecho. Fue mi primero, de lo cual me salió esto. Yo les muestro. Acá tengo otro hecho con el mismo tupper. ¿Ven? Donde me salió esta de 40 gramos. Esta creo doble cono. Ahí está el respiradero. Por no hacerle un respiradero, bueno, no me salían las plomadas. Y ahí me salió. Lo colocamos ahí. Ahí. Y le atamos una gomita. Porque esto va a hacer presión. Cuando entre el plomo va a hacer presión. Por eso va a salir por la toma que hay acá arriba, ¿ven? Bueno, con el flash y el blanco medio que no se ve un carajo. Pero bueno, gente, hago todo lo posible. Sepan disculpar que esto es así. Hacemos con lo que tenemos, con lo que podemos. Y ahora vamos a fundir. Y les voy a mostrar cómo queda. Bueno, gente, lo que vamos a hacer ahora es prolijar un poco. El proceso es paciencia y bueno, el resultado es espectacular. Sacamos lo más que podemos. Va a quedar un filo ahí. Yo lo que hago es con una lija de 100 que tengo, lo voy pasando ahí. Bueno, gente, ahí quedaría terminada, presentada. Acá tengo el molde que se está secando, pero bueno, ya le mostré con el primero que ya hice. Lo bueno de esto es que tenemos para hacer un montón de plomadas, pero bueno, a no golpearlas. Recuerden que esto puede tardar 2 días, 3 días secarse, ¿eh?
Esto está totalmente húmedo. Cuando esté completamente seco, van a escuchar este sonido. Y al tacto se van a dar cuenta, y más en esta zona. Ya tenemos nuestras plomadas. Bueno amigos, eso es todo. Espero que este video les haya sido de total agrado. Muchísimas gracias por suscribirse al canal, muchísimas gracias por cada like y por dejar su comentario. Y bueno, nada, gracias por su apoyo, como siempre digo. Les mando un fuerte abrazo a todos, buena suerte y buena pesca.